La semana pasada veíamos el tema de las prioridades y veíamos el elemento de prioridades desordenadas. Decíamos que generan discusiones, pérdida del propósito, pérdida de tiempo, y las prioridades desordenadas nos terminan alejando de Dios. Las prioridades ordenadas, por el lado contrario, decíamos, generan edificación, crecemos en amor, crecemos en fe, nos enfocamos en servirle a Dios, nos enfocamos en lo más importante, aprovechamos mejor el tiempo, los recursos que Dios nos da los aprovechamos mejor y juntos trabajamos en el avance del reino de Dios. El tema de esta mañana se llama coherencia doctrinal y quiero que lo veamos bajo dos encabezados, que hoy vamos a ver el primero y la siguiente semana el segundo, pero quiero abarcar toda esta porción desde el versículo 5 al versículo 11, básicamente entre hoy y el próximo domingo. Y mis dos encabezados van a ser sana doctrina, que lo vamos a ver hoy, los versos 5, 8 al 11, y la próxima semana vamos a ver mala doctrina, los versos 6 al 7. Entonces, quiero que empecemos hoy con el primer encabezado de sana doctrina. Y eso está de los versos 5, luego nos brincaremos a los versos 8 al 11. Y empecemos respondiendo básicamente una pregunta. ¿Qué es la coherencia? En esencia, la coherencia es definida como una actitud lógica y consecuente. Es decir, actuamos consecuentemente con ciertos principios que profesamos. Por ejemplo, piensa en un texto. Para que un texto tenga coherencia, las ideas deben de tener coherencia, deben de estar unidas coherentemente y entonces juntas van a formar un tema. Si tú estás leyendo un texto que de repente te da una idea por un lado, te da otra idea por otro lado y otra por otro lado, al final dices esto no tiene ninguna coherencia y al final no sabemos ni de qué se trata. Quiso decir tantas cosas y al final no dijo nada por la falta de coherencia. Ya en las personas, una persona coherente se supone que es aquella que es la misma entre lo que dice y lo que hace. Y específicamente en los cristianos, la coherencia debería de verse entre, número uno, en lo que creemos, en lo que decimos creer y en lo que vivimos. Porque a veces decimos creer algo, pero en realidad creemos otra cosa y vivimos otra cosa. La idea es que nuestras vidas tengan una coherencia. Y más, cuando hablamos de sana doctrina, sería coherente esperar que una persona que profesa sana doctrina tendría sanos frutos. Porque Jesús dijo, del árbol bueno salen frutos buenos y del árbol malo. Entonces, debería de ser coherente la vida del cristiano que dice tener sana doctrina y debería producir sanos frutos. Porque qué incoherente tener sana doctrina y tener malos frutos, ¿verdad? Pero aquí surgen dos preguntas. ¿Qué es la sana doctrina? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los frutos que se esperan de la sana doctrina? Y es que, mis hermanos, yo creo que hoy en día se habla mucho de este término sana doctrina, ¿verdad? Dice, o se dice, es que es predicador de sana doctrina. Oye, ¿conoces alguna iglesia de? Oye, hay alabanzas de sana doctrina. Oye, pero ese seminario es de sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? Porque la decimos, ¿verdad? Decimos esa frase. Y si te preguntan a ti, ¿tú te congregas en una iglesia donde tienen sana doctrina? ¿Pero qué es la sana doctrina? ¿Cómo podemos entender lo que es sana doctrina? Es más, ¿cómo sabes tú que tu doctrina es sana? Y hermanos,
Hermanas, son preguntas válidas porque yo creo que nadie va por la vida diciendo, vengan a mi iglesia predica mala doctrina. ¿Verdad? O conoces a alguien que invita a tu iglesia, oye, vente a mi iglesia, mira, predican cualquier cosa menos el evangelio. O yo creo que nadie se pasa horas viendo predicadores que digan esos predicadores que son predicadores de mala doctrina. O yo creo que tú no invertirías recursos, tiempo y esfuerzo en estudiar en un seminario de mala doctrina. Bueno, Herman Bavinck lo hizo, pero esa es otra historia. El asunto aquí es, si tú y yo decimos tener sana doctrina, la pregunta es, ¿cuál es esa sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cómo identificamos la sana doctrina? Y aquí Pablo va a ayudarnos a atender esta definición. Y nuevamente mira el verso 5 en tu Biblia. Pero el propósito de qué dice? Ahora, la palabra doctrina en esencia significa enseñanza que se da para una instrucción. Entonces, esto es como decir, pero el propósito de nuestra doctrina, de nuestra instrucción, dice Pablo, ¿qué es? Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por lo tanto, quiero que veas por lo menos dos elementos que pueden ayudarnos a entender si tu doctrina, si mi doctrina es sana. Número uno, una sana doctrina es aquella que tiene como propósito instruirnos en el amor. ¿Cómo sabes que tu doctrina es sana? Es si esa doctrina te está instruyendo en el amor. Ahora, en su definición ontológica del amor, en su definición básica del amor, la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, una sana doctrina será sana porque en primer lugar comienza en instruirnos para que conozcamos más y mejor a Dios, para que lo amemos más y mejor y para que le sirvamos más y mejor. Si tu doctrina te termina alejando de Dios, de tu amor por Dios, se va enfriando y te termina alejando de servirle a Dios, mira, no importa qué predicadores escuches, pero una de dos, o es mala doctrina o literalmente no estás entendiendo lo que te están enseñando. Porque de entrada, Pablo está diciendo que el propósito de nuestra instrucción, el propósito de la doctrina que él ha enseñado, ¿cuál es? Es el amor. En segundo lugar, para saber si tu doctrina es sana, tiene que ser una doctrina que sí o sí, después de llevarte a Dios, a que lo conozcamos, nos va a llevar al Evangelio. Mira la línea de pensamiento que Pablo presenta justamente en este verso. El amor nacido de qué? De un corazón puro. Luego, ¿qué dice? De una buena. Y después, un amor que nace de un corazón puro, después va a surgir la buena conciencia y concluye en una fe sincera. Te pregunto esta mañana, ¿quién aquí se considera tener un corazón puro, una conciencia buena y una fe sincera? ¿Nadie? Entonces no tenemos sana doctrina. Porque ¿qué va a producir la sana doctrina? Número uno, amor a Dios. Y el elemento del Evangelio. Y aquí Pablo lo traduce con corazón puro, buena conciencia y fe sincera. ¿Hay alguien aquí que tenga corazón puro, buena conciencia y fe sincera? Vamos a todos invitados a Casa Cela Evangelística para que escuchen el Evangelio. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:22.
puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente. ¿De qué? Te pregunto algo, cuando creíste en el Señor, ¿qué hizo el Señor en ti? En el lenguaje de Pablo que presenta en Timoteo, y Pedro está hablando de un elemento de corazón puro, lo primero que el Señor hizo en tu vida y en mi vida el día que nos salvó es que nos dio un corazón limpiado por su sangre preciosa. Número 2, el Señor perdonó todos nuestros pecados, limpiando así nuestra conciencia. Y número 3, nos dio una fe que nos impulsa día a día a caminar en su palabra y para su gloria. Nuevamente, el lenguaje que Pablo usa, puedes regresar a Timoteo, por favor, al hablar de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, es un lenguaje netamente del Evangelio, de la obra que Cristo ya hizo en nosotros. El problema radica en mi falta de fe en creer lo que soy en Cristo Jesús. Tú, si estás en Cristo Jesús, por la fe, por su obra, tienes un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, aunque te cueste creerlo. Porque el salmista pregunta, ¿quién entrará al monte santo? Los de corazón puro, los que no han hecho esto, los que han hecho... ¿Quién? Nadie. ¿Y cómo es que tú y yo sí vamos a poder entrar? Por la obra de Cristo. Entonces, por la obra de Cristo, tú y yo tenemos un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y aquí está el desafío. Vivir coherentemente a lo que Dios dice que ya somos. Si el motor de mi servicio a Dios es lograr ganar algo, ahí mi conciencia está tergiversada. Y esto del corazón puro es este lenguaje de limpieza y es un lenguaje del Antiguo Testamento cuando los sacerdotes se limpiaban con agua para un elemento de pureza para poder entrar al lugar santísimo. Pero tú y yo hemos sido, dice el escritor a los Hebreos, rociados con la sangre del Cordero. Por eso, y lo digo con todo respeto, eso de estarse lavando con la sangre de Cristo a cada rato no tiene ningún sentido bíblico. O cubriéndose. Tú ya fuiste purificado. Pablo dice, a los santos llamados a ser santos. Aquí hay un elemento posicional que si Cristo viniera hoy o nos vamos, entraríamos a su presencia por la eternidad, porque tu corazón delante de Dios es puro, tu conciencia es buena y tienes una fe sincera. Por la obra de Cristo. Porque por nosotros, ¿no? Y obviamente aquí entra el lenguaje escatológico del ya, pero todavía no. Ya lo tenemos, pero todavía entraremos a la plenitud de esta verdad. Entonces, la sana doctrina va a ir sobre estos dos elementos. Número 1, el hecho de que conozcamos más a Dios. Y número 2, el hecho de el evangelio y lo que ha hecho Cristo en nosotros. Hendrickson, un comentarista, escribe, cuando un pecador es llevado a Cristo, lo primero que sucede es una regeneración del corazón. Y un corazón regenerado, su conciencia tendrá la capacidad para determinar lo que es bueno y lo que no es. Y por la fe que le ha sido dada, caminará por lo que es bueno. Y dice que aquí el orden es clave, porque todo comienza Dios cambiando nuestro corazón. ¿No esa es la promesa de Ezequiel? De Él nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de... Eso es lo primero. Y este lenguaje básicamente es el mismo que Pablo usa aquí al recordarnos lo que Cristo hizo en nosotros.
que literalmente fue darnos un corazón puro, limpiado por su sangre preciosa. Una conciencia limpia de culpa y hecha obediente a la ley de Dios. Lo que comienza a hacer esta nueva conciencia es, empiezas a amar lo que antes no amabas. Empiezas a buscar agradar a Dios. Si a nivel de tu conciencia no estás luchando por agradar a Dios, una de dos, o algo está pasando en tu vida espiritual o quizás no tienes vida espiritual. Porque la lucha a nivel de conciencia en decir, oh Señor, te volví a fallar. Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame en esta lucha. Esa lucha es porque tienes vida espiritual. Pero lo hermoso es que si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nuestros pecados son perdonados literalmente. Aunque obviamente tú y yo sabemos que muchas de esas decisiones tendrán consecuencias. Pero el perdón lo tenemos. Y mira, aquí entra este elemento de... ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos debe animar a vivir nuestra fe sincera. ¿Qué pasa cuando nuestra doctrina nos dice que la salvación se puede perder? Entonces, vives a la expectativa de estar siempre esforzándote, ¿verdad? Pero creo que todos aquí hemos tenido malos días. Los días que tal vez no dormiste bien, te levantaste de mal humor y empezaste a echar pleito con medio mundo, ¿no? ¿Has tenido días así? Hoy no, ¿verdad? Espero. Sales molesto, discutiste en la casa, en tu trabajo. Y vamos a poner un caso hipotético. Y esta persona, cristiana, tuvo un mal día, pecó en su ira, en su orgullo, en su enojo, ¡pum!, se muere. ¿Para dónde se va? Pero dice, ¿pero pecó? Sí, pero no le dio tiempo a arrepentirse. Y de hecho por eso los católicos romanos inventaron el purgatorio. Si estás en Cristo, claro, hay un elemento de esfuerzo, lo hemos visto. Pero si estás en Cristo, tu salvación no depende de cómo te levantaste un día. Porque si tu salvación dependiera de eso, ¿te imaginas cuántas personas que por un elemento de ira fallecen? Un paro cardíaco. Nadie aquí sabe cuándo va a morir, como para suponer que ese día le vamos a echar más ganas. Cuando lleguemos delante del Señor, ¿cómo estará tu conciencia? ¿Cómo estará tu conciencia cuando llegues con Dios? Limpia. ¿Por qué? Porque vas vestido de la justicia de Cristo. Y vamos a poder entrar a su eternidad porque vas vestido con la justicia de Cristo. Y por eso Pablo está diciendo, la sana doctrina nos recuerda esta obra gloriosa de lo que Él ya hizo por nosotros. Lo que pasa es que si somos sinceros y vemos nuestra propia conciencia, vemos nuestro propio corazón, esto es difícil de creer. Pero por eso termina con fe sincera. Una fe que abraza a Cristo y que da como resultado el constante esfuerzo en agradar a Dios. Yo no puedo decir que tengo corazón puro, buena conciencia, si mi fe no se traduce. Santiago va a hablar de esto. Si mi fe no se traduce con acciones que estén representando lo que realmente hay aquí. Y aquí no es la salida fácil para decir, tú no puedes juzgarme porque tú no ves mi corazón. Sí, ok, bro, no veo tu corazón, pero veo tus acciones.
Y no me puedes decir que tienes un corazón puro, una buena conciencia, pero tu fe en acciones de obras no se está traduciendo en lo que dices creer. En esencia, no hay una coherencia. Aquí Pablo lo establece en un solo versículo, una coherencia de un corazón puro que Dios obró en el Evangelio, en su obra, produciendo buena conciencia y produciendo. ¿Ven la coherencia del pensamiento? Porque si nada más tuviéramos corazón puro y buena conciencia, es subjetivo. Es como cuando vimos primera de Juan, este elemento docetista de la gente que decía, mi cuerpo puede hacer lo que sea, al final del día mi espíritu está conectado con Dios. Y entonces tú no eres nadie para venir a juzgar mis obras porque tú no ves mi espíritu. ¿No conoces a alguien así? Que dice, ¿tú qué sabes? Yo amo al Señor. Pero vamos por otros 6, dicen todavía. Yo amo a Dios. Tú no puedes decir nada, porque tú no eres nadie para ver mi corazón. ¿Sí? Es más, no puedo y no quiero, pero te veo caminar. O te veo tu falta de caminar. No me digas que tienes sana doctrina si tu fe no está traduciéndose en lo que dices creer. Eso es incoherencia. La sana doctrina es coherente en lo que es, pero también en lo que produce. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿tienes sana doctrina? Y si tenemos sana doctrina, ¿cuáles son los frutos que esperaríamos de esta sana doctrina? Entonces, el contenido de la sana doctrina, obviamente pudiéramos agarrar muchísimos más versículos. Yo quiero centrarme en lo que Pablo está diciendo acá. El contenido de la sana doctrina, según Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, es número 1, una instrucción que viene del amor, obviamente conocer a Dios porque Dios es amor, y una instrucción que nos lleva al Evangelio. Corazón puro, buena conciencia y fe sincera. Este es el contenido doctrinal, por así decirlo, de la sana doctrina. ¿Cómo puedes evaluar si un libro que estás leyendo es de sana doctrina? Es fácil. ¿Estás conociendo más a Dios? ¿El Evangelio está presente? Porque si no hay estos dos elementos básicos, sería bueno reevaluar lo que estás consumiendo. Pero entonces, si ese es el contenido de la sana doctrina, la pregunta entonces es, ¿qué va a producir esta sana doctrina? Y ahora pasemos a los versos 8 al 11 y nos vamos a brincar a los versos 6 y 7, que yo espero que puedas venir la próxima semana, porque eso lo vamos a ver la próxima semana, porque está hablando de los que se han desviado a la vana palabrería, los que quieren ser maestros, pero no saben ni lo que dicen, ni entienden lo que están diciendo, pero ellos, según ellos, son maestros. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué produce la sana doctrina? Ya vimos, ¿qué es la sana doctrina? Una doctrina que te lleva a conocer más a Dios y una doctrina que profundiza más el Evangelio y eso va transformando tu vida. ¿Pero qué produce? ¿Qué va a producir en la vida? Y hay dos frutos, por lo menos, que se nos menciona en este pasaje. O nuevamente podemos llenarnos de versículos acá, pero quiero mantenerme en el pensamiento de Pablo. Lo primero que va a producir la sana doctrina es un temor reverente a la palabra de Dios. Mira el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Pero nosotros sabemos que la ley es, pero luego viene una condición.
¿Y uno la usa? Ok. Cuando Pablo dice, pero nosotros, está haciendo la comparación con el verso 6, porque en el verso 6 dice, algunos, pero nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? ¿A quién se refiere el Pablo con el nosotros? Porque vuelvo a repetir, en el verso 6 va a decir, algunos quieren ser maestros y no saben ni siquiera lo que enseñan. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son el nosotros aquí? Claro, el nosotros aquí es Pablo y Timoteo. Porque es la primera carta de Pablo a... ¿Ya vieron por qué es importante a veces la hermenéutica? Porque eso nos recuerda que en primer lugar, para estudiar un texto debemos de posicionarnos en el texto. El nosotros es diciendo, es como si tú le mandas un mensaje a alguien. Oye, ¿vas a ir? Nosotros, no. ¿Quién es el nosotros? Entonces aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo, ahí en la iglesia de Éfeso hay algunos que se creen muy maestros y no saben lo que están enseñando. Pero nosotros, es decir, tú Timoteo y yo, sabemos una cosa. ¿Qué sabemos? Sabemos que la ley es buena. Por lo tanto, la semana pasada lo veíamos, la prioridad que Timoteo tenía en esta iglesia. Timoteo, frena a esos malos maestros. A esos maestros que están distorsionando la palabra de Dios, frénalos. Ya, ponles un hasta aquí, Timoteo. Están echando a perder a la iglesia. Tú y yo sabemos que la ley es buena. Esta referencia a la ley, obviamente es el Antiguo Testamento, pero es en esencia que los otros maestros estaban tergiversando el Antiguo Testamento, no sabían qué hacer con el Antiguo Testamento y por eso es que metían lo que veíamos la semana pasada, todo esto de mitos y genealogías. Entonces, ¿qué produce la sana doctrina? Lo primero que debe de producir en el cristiano es un temor reverente a la palabra de Dios, sabiendo que tenemos en nuestras manos algo de gran valor. La Biblia que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Y este temor reverente debe traducirse, ojo aquí, en un buen uso de ella. Pablo dice que si sabemos usar la ley, el Antiguo Testamento es buena. Pero si no, no. Es la forma, el pensamiento que está diciendo Pablo. La ley es buena si uno la usa, pero si no la usas legítimamente. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo no sabemos manejar la palabra? Terminamos dañando la conciencia y la fe de las demás personas. Terminamos muchas veces mal enseñando a otros, mal discipulando a otros. Porque no usamos la palabra legítimamente y no la uso legítimamente. ¿Sabes por qué? Por mi falta de temor y de reverencia a lo que este bendito libro es. Desvalorizo la palabra y por eso de repente, no lo digo por ti, lo voy a poner así, de repente sacamos cosas como, no, pero la Biblia dice que cada cabeza es un mundo. No, la Biblia dice que Dios ama, ¿cómo dice? Al pecador y aborrece al pecado. La Biblia lo dice. ¿Dónde? Por ahí. Lo vi en Facebook. La Biblia dice que una hoja del árbol no cae si no es su voluntad. ¿Dónde? No sé. Me lo mandaron con su respectivo piolín.
Sería incoherente decir que amo a Dios y no amo su palabra. Ahora, ¿cómo puedo saber, cómo tú puedes saber que estás teniendo o consumiendo sana doctrina? Bueno, pregúntate, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida diaria? En tus decisiones, en tus oraciones. Si la Biblia no ocupa un lugar primordial en mi vida, es como decirle a Dios, Señor, te amo, pero no quiero que me hables. Ahora imagínate, a ver, papás, que tus hijos te dijeran, papá, te amo, pero no me vuelvas a hablar. No me interesa lo que me vas a decir. Es más, ni me importa lo que tú tengas que decir. ¿Ese es amor? ¿No? Pero a veces es mi actitud a Dios. Te amo, pero como no quiero tu palabra, en esencia no quiero que me hables porque no me interesa lo que me vas a decir. La sana doctrina va a producir una reverencia a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos usando la escritura? Muchas veces nos confundimos o se confunde decir, ay, es que es predicador de sana doctrina solo porque predica enojado. Y si predica enojado es sana doctrina. O cómo se viste, trae corbata. Y cada uno de nosotros empezamos a formar nuestro concepto de sano. Y lo irónico es que no lo evaluamos a la luz de la escritura y mi concepto de sano en realidad no es que sea sana doctrina, sino es lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta, pues voy a decir que es sano, voy a decir que me gusta lo malo, o quién sabe, pero muchas veces, vuelvo a repetir, mi concepto de sana doctrina no lo evalúo a la luz de la escritura, simplemente lo evalúo a mis gustos. Y como me gusta ese predicador, me gusta ese autor, me gusta ese teólogo, me gusta esas alabanzas, eso en automático lo pongo como sana doctrina. Y fuera de mi círculo, no es malo, es malo. Y entonces yo impuse lo que es sana doctrina, según mis percepciones. Pero ya dijimos, una sana doctrina empieza con su contenido. Y el contenido de la sana doctrina es sí o sí Dios y el Evangelio. Y ya vimos que la ley, si la usamos bien, es legítima. Por lo tanto, tú y yo que estamos recibiendo sana doctrina, deberíamos de decirle al Señor, Señor, ayúdame a amar más tu palabra para saberla usar de manera correcta. Principalmente, Señor, porque conozco un pecador que nomás no quiere cambiar. Y ese pecador soy yo. Señor, yo necesito usar correctamente esta palabra para mi corazón. ¿Qué me importa si me dan púlpito o no? ¿Qué me importa si le doy una enseñanza o no? No, yo necesito la palabra de Dios y la necesito usar de manera correcta, porque si no, con esta misma espada yo mismo voy a terminar haciendo daño y muchas veces me paso trayendo a mi familia. Porque se corre ese riesgo de mal usar la palabra de Dios, de llegar a ciertas interpretaciones y entonces termino agarrando a mi familia y me la llevo al mismo despeñadero que yo ya voy caminando por no saber usar la palabra de Dios. Pero nosotros, y ahora sí, en una aplicación primaria es Pablo y Timoteo. Ahora ya en una aplicación atemporal, apliquemos en nosotros la iglesia. Pero nosotros
sabemos que la ley es buena si uno la usa. ¿Cómo estás usando la palabra de Dios? El segundo fruto que sale de la sana doctrina, ya dijimos, una es una reverencia a la palabra de Dios, es entender que tenemos la palabra de Dios. Y dos, pues es el uso que le vamos a dar. Mira el verso 9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Y luego viene una lista de pecados y termina diciendo el verso 10, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Los falsos maestros usaban la Biblia solo para enseñar sus propias ideas. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada, sus mitos y genealogías, que, como dijo Pablo, no edifican en nada. Aquí el asunto es que si estamos consumiendo sana doctrina, debemos de usar la Biblia de una manera sana. Y por favor, no me malinterpretes aquí en esta idea mística católica romana de decir, ok, si esta es la palabra de Dios y es santa, la voy a abrir y la voy a dejar ahí en su estuche porque es santa. No, pero si la dejo guardada, no va a hacer nada. Entonces la abro en el Salmo. Entonces, porque la idea mística es, va a venir el demonio, entra, y lo primero que el demonio revisa es si hay Biblias abiertas en tu casa. Ahí hay una, dice. Llegó. Y como estaba el ventilador, tú lo dejaste en el 91, pero como había calor y pusiste el ventilador cerca, se movió. Entonces el demonio dice, ya. Te gané. No está en el 91. Y además, no es la Reina Valera. Estás usando una versión que no es buena. Te voy a atacar, dice el demonio. No, hermanos. Esa no es la idea que Pablo está presentando acá al saber usar la ley de Dios, al saber usar la palabra de Dios. No. La idea principal es el hecho que tú y yo somos llamados a leer la Biblia, meditar en la Biblia, estudiar la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo es obedecer la Biblia. Y en ese sentido crecemos en conocimiento de Dios para que entonces nadie nos venga con mentiras, nadie nos venga con manipulación, nadie nos venga que, el pecado que tú tienes es porque tu bisabuelito era brujo, pero hoy con una semilla de tanto quedas liberado. No, que nadie te engañe. El problema es que nos engañan, ¿sabes por qué? Porque nos cuentan cada historia y mi falta de acercamiento a la escritura de una manera diligente hacen que lo que yo escuche me terminan engañando. Tu responsabilidad es saber usar la palabra de Dios de manera correcta. Pablo nuevamente dice que debemos reconocer que la ley que nos fue dada es buena. Pero luego mira, dice el verso 9, reconozcamos esto, que la ley que dice no ha sido dada, no ha sido instituida ¿para quién? Para el justo. Y aquí hay un debate de interpretación, porque la duda que surge aquí es, ¿quién es el justo? Y los comentaristas han tratado de equilibrar esta idea, sobre todo por toda la lista de pecados que va a venir a continuación. Y me encanta cómo, por ejemplo, nuevamente Hendrickson lo dice. Uno de los principales propósitos de la ley de Moisés era llevar a los pecadores al punto que se sintieran quebrantados por su propio pecado. Pero, dice él, los de Éfeso, estos predicadores, a los cuales Timoteo tenía que callar, estaban usando la ley de Dios
para manipular a los oyentes, para obtener ganancia de los oyentes, y lo peor de todo es que sí o sí la ponían como un espejo para que todos se vieran, pero ellos no se querían ver. Y dice Hendrickson, ¿cómo la Biblia puede ser un freno para nuestras vidas cuando la persona piensa que no necesita ningún freno? ¿Cómo la Biblia puede ser un espejo para tu vida si tú piensas que no necesitas verte en un espejo? Supones que estás bien. ¿Cómo puede la Biblia ser una guía para tu vida si en tu orgullo y arrogancia crees que no necesitas ayuda? Ese es el mal uso de la escritura, dice Hendrickson, que usaba esta gente. Ellos pensaban que ellos, estos maestros, no necesitaban la palabra para sí, sino que lo único que hacían era traerla a los oyentes, los manipulaban, de hecho sacaban dinero de aquí, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6 de Timoteo. Pero Pablo les está diciendo, la ley no fue dada para el justo. Y en una primera interpretación, la pregunta es, ¿quién es justo? Y la respuesta es nadie. Porque mira la lista que aparece aquí. Dice que la ley fue dada para los transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los que matan a sus padres, a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La ley fue dada para que estas personas se dieran cuenta de qué? De su pecado. La ley es dada para que esta gente que está aquí en la lista se diera cuenta de que han pecado contra Dios. Y esto fue lo que la ley hizo en nosotros también. Ve tantito conmigo a 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Y esto es importante cuando tú uses la palabra de Dios para compartirla a otras personas. Mira lo que Pablo dice. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Mira esta lista nuevamente. Ni los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí tantito. ¿Cómo una persona sabe que está en esta categoría? Porque la ley se los muestra. Y tú como alguien que es llamado a compartir el evangelio, esa es parte de tu trabajo y de mi trabajo. Mira, está mal no porque lo diga yo, no porque lo diga mi iglesia, no. Aquí está la ley. Aquí está la Biblia. Lo que estás haciendo no es correcto. Porque la Biblia dice esto. Y ojo, si tú das consejería, tu trabajo en la consejería bíblica no es decirle a la otra persona lo que quiere escuchar. No es decirle, échale ganas. No. La consejería bíblica es, mira lo que dice la Biblia. Y luego se enojan contigo, ¿ve? Pero aquí está la Biblia. Si te vas a echar pleito, échate pleito con la Biblia. Ese es el buen uso de la palabra. Los maestros de Éfeso no hacían eso. ¿Sabes qué hacían eso? ¿Sabes qué hacían ellos? Ustedes están mal, yo estoy bien. Como el predicador que viene con sus historias supuestamente de fe para decirte, tú no tienes fe. ¿Quieres tener una fe como la mía? Hoy es el día de la siembra y que no sé qué y tanto show. Pero luego mira el verso 11. Porque aquí está el elemento importante del buen uso de la ley. Y esto eran
Hermano, yo te vengo a hablar del Evangelio, porque mira lo que la Biblia dice, y no te vengo a hablar desde una superioridad moral. Yo no vengo porque soy mejor que tú. Yo no te estoy compartiendo esto porque yo descubrí allá el secreto de la montaña y un show y en el libro de la pirámide de Egipto. No, 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 no. Te vengo a hablar porque alguien me habló también de este evangelio y yo era uno de estos que no iba a heredar el reino de los cielos. Pero por la obra de Cristo, Él me ha salvado y es de eso que te quiero hablar. Oye, pero todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales, pura paga piden. Hermano, eso habrá tiempo para platicarlo. Eso no te preocupes. Que de eso tenemos montones de historias. Yo no te vengo a hablar porque luego cooperamos para hablar mal de la iglesia. Sí, ¿verdad? Decimos. Sí, no, sí, las iglesias, no, esto. Y uno termina también ahí. Y ya usamos mal la palabra de Dios. No es, mira hermano, está bien, luego platicamos de eso. Quiero hablarte del evangelio. Dice, y esto eran algunos de ustedes. Los maestros de Éfeso se habían olvidado de dónde Dios los había sacado. Como predicador, como predicadora de la palabra de Dios, no te olvides de dónde Dios te sacó, porque esa historia va a conectar con alguien en un elemento de empatía. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fueron salvados por la obra de Cristo. La sana doctrina, por lo tanto, nos libra de malas exposiciones, si lo quiero decir así, de la palabra de Dios, de sentirnos cristianos con una superioridad moral, yendo por la vida como sintiéndonos mejores que el mundo entero. No, eso éramos algunos de nosotros, esos mismos pecados. Y si Cristo no hubiera venido a nosotros, siguiéramos ahí estando igual o peor. Si tú estás aquí, es por la obra de Cristo. No somos mejores que los otros. Solamente Dios en su misericordia tuvo gracia de nosotros. Pablo establece esta lista para recordarnos quiénes necesitan oír la ley de Dios. Si tú conoces a un transgresor, a un rebelde, a un impío, a un pecador, a un irreverente, a un profano, a un asesino, a un inmoral, si tú conoces a un homosexual, a un secuestrador, a un mentiroso, a los que hacen malos juramentos, si tú conoces a alguien que está en contra de la sana doctrina, necesita el evangelio. No necesita tu juicio, porque el que lo va a juzgar es Dios. Si tú conoces a alguien así, Dios te ha dado la bendición de conocer a esa persona con el propósito de que les hables de Cristo. Si se convierten o no, eso ya no es tema de nosotros. Entonces, la sana doctrina con un contenido de quién es Dios, qué es el evangelio, va a producir buenos frutos. Esta es la coherencia doctrinal. Y los frutos es, número uno, ya dijimos, un elemento de saber lo que tenemos en mano, que es la palabra de Dios. Y número dos, saber usar la palabra de Dios. Tener un buen uso de la escritura. Y no como estos maestros que se habían olvidado de dónde Dios los había sacado, se sentían superior a los demás porque se llenaban de orgullo, porque sabían un poquito del Antiguo Testamento y manipulaban a la gente, sacaban dinero de la gente y iban solamente haciendo daño precisamente por eso. La coherencia doctrinal nos dice entonces que la sana doctrina debe producir sanos frutos. Ya dijimos que la sana doctrina es aquella que nos va a dirigir a Dios y al Evangelio. Y los frutos que produce la sana doctrina, ya dijimos, al menos en estos versos.
temor reverente a la palabra de Dios, saber que estamos delante de la Escritura y una búsqueda sincera desde los recursos que podamos para usarla correctamente. De entrada, tú y yo tenemos al mejor maestro, el Espíritu Santo. Y puedes pedir ayuda a Él en cualquier momento. Señor, quiero compartir el Evangelio a tal persona, pero la verdad me da pena, no sé ni por dónde. En mi devocional ando en Levítico, ni yo le entiendo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, a compartir tu palabra. Ese es un sano fruto que produce la sana doctrina. Y mira, concluyo con el verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. La sana doctrina es sana porque proviene de Dios. Y como nuestro Dios es glorioso, el evangelio es glorioso. Hay una alabanza que se llama así, ¿no? ¿Glorioso evangelio? ¿No? ¿O glorioso? ¿Cómo es? Intercambio. Glorioso intercambio. ¿Qué es el evangelio? Y este glorioso evangelio que nos ha sido encomendado, dice Pablo. Mira cómo termina el versículo. ¿Qué me ha sido? Y aquí está el llamado para nosotros como iglesia. Dios te ha encomendado algo. ¿Qué te ha encomendado Dios? ¿Qué te ha encomendado Dios? Tu evangelio. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y hoy es un buen día para examinar nuestra coherencia doctrinal. Porque no puedo decir que tengo una sana doctrina y lo que me ha sido encomendado, simple y sencillamente, termina quedando ahí y no lo estoy compartiendo. ¿Cómo se está traduciendo lo que creemos? Recordemos que Santiago nos va a decir que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede ser que mi carácter siga siendo el mismo de años diciendo que tengo sana doctrina. La pregunta es, ¿qué está haciendo por la sana doctrina en tu vida? ¿Qué cambios está haciendo si sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, que se enoja por cualquier cosa y no has crecido en paciencia? Entonces, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás escuchando? Ah, estoy escuchando a este de sana doctrina, a este de sana doctrina, puro sana doctrina. Pues mi hermano, mi hermana, está entrando por un lado y sale por otro, porque en tu corazón no ha hecho nada. Tengamos coherencia. ¿Cómo se traduce entonces en nuestro carácter transformado, en nuestro servicio a Dios, en lo que decíamos la semana pasada, en la forma en cómo organizamos nuestras prioridades? Y hermanos, por favor, no me malinterpretan. Yo no quiero sonar como los maestros de Éfeso que lo enseñaban desde una postura como diciendo, no sé cómo le van a hacer ustedes, pues yo ya la logré. No. Y quiero hacer aquí una nota. En el tema del seminario para matrimonios, yo no pretendo venir a enseñar desde mi experiencia matrimonial. Mi experiencia matrimonial posiblemente no te sirve de nada, más cuando tal vez llevas 40 años de casado. Y entonces la lógica es, ¿qué me va a venir a enseñar? Si se acaba de casar. Yo no pretendo enseñar desde mi experiencia, porque eso es lo que hacían los de Éfeso. Yo quiero enseñarte desde la Escritura. Porque aquí está el que sabe. Aquí están sus consejos. Por eso, cuando yo pregunto, ¿qué está haciendo la sana doctrina en tu vida? Yo no hago esta pregunta desde una nube, hermanos. Yo también la hago para mí. Y ¿sabes? Lo digo con humildad. Y te lo digo para que ores por mí. Porque el riesgo en mi vida y en los que enseñamos la Biblia
es que terminemos siendo falsos maestros. Uno de los riesgos que yo tengo es terminar siendo un falso maestro. No por enseñar falsas cosas, sino por ser falso en el sentido de enseñar una cosa y vivir otra. Porque también el que dice una cosa acá y hace otra allá es falso. ¿Verdad? Por favor, iglesia, ora por los predicadores. Y de ahí Santiago que va a recordarnos, no quieran hacerse maestros muchos de ustedes. Pero eso tampoco es para la flojera. Ya ni al culto voy a ir porque entre más me enseñan, ¿no? Ya dijimos, tú y yo de coherencia, claro. Necesitamos aprender a usar esto. No porque te estoy motivando para que seas maestro. Si Dios te llama para ser maestro, maestra, pastor, no pastora. Dios te está llamando a que sepas usar esto, su palabra, principalmente para quién, ya dijimos, para ti y esposos. Eres pastor de tu casa. Tú estás pastoreando a tu familia. Dios te va a pedir cuenta de cómo la estás pastoreando. Y ni siquiera a veces ni sabemos encontrar Abdías en la Biblia. Pero estamos en sana doctrina. Familia, lo digo esto con temor y temblor. Hemos sido testigos en estas semanas de muchas noticias de cómo está nuestra sociedad, de cómo está nuestra ciudad, de cómo está nuestro estado, nuestro país. Nuestra ciudad, y quiero ponerlo en un contexto de donde Dios nos puso. Nuestra ciudad necesita ver a la iglesia de Cristo. Pero no la necesita ver en el sentido de eventos que podamos hacer. Podemos hacer muchos eventos. Podemos hacer marchas, hacer tráfico. Y no estoy diciendo que eso esté mal, está bien. Pero mayormente nuestra ciudad necesita ver a la iglesia de Cristo en el día a día. Caminando entre ellos, en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en la oficina. Ahí se necesita ver a la iglesia. Que Dios nos ayude a que la sana doctrina que decimos tener produzca sanos frutos para la gloria de Dios. Y no nos olvidemos que es por gracia. Y todo gracias a ese glorioso evangelio, que como dice la alabanza, es un glorioso intercambio. ¿Te parece si oramos? Inclina tu rostro y toma un momento para hablar con Dios. Y no sé cómo ha estado tu vida, qué ha hecho la sana doctrina en tu vida. Padre, yo te quiero pedir de una manera especial por cada uno de nosotros que estamos acá. Todos los que estamos acá te necesitamos, Señor. Todos los que estamos acá, mi Dios amado, necesitamos corregir muchas cosas a nivel de nuestro corazón. Y perdónanos porque quizás a veces hemos perdido el tiempo en ver al otro, en señalar al otro, en criticar al otro, tal cual lo hacían los maestros de Éfeso. Perdónanos porque a veces tomamos esa actitud de los maestros de Éfeso. Aprender más solo para señalar el error de los demás y no el ver el nuestro. Padre, yo creo, Señor, que todos los que estamos acá hemos tenido la bendición de tener recursos, libros, cursos, acceso a plataformas, a materiales de sana doctrina. Una sana doctrina que nos ha hecho conocerte más a ti y conocer el Evangelio. Ahora te pido que nos ayudes, Señor, de todos esos recursos que nos has dado.
Ayúdanos a ponerlos por obra. Yo te pido por cada predicador también, Señor, porque el riesgo es alto. Y en últimas instancias es para todo creyente. Terminar siendo falsos cristianos que decimos una cosa y hacemos otra. Yo te pido perdón, Señor. Y hoy, ayúdanos a recordar a nuestro corazón lo que ya nos ha sido dado, como dice el verso 11. Se nos ha sido dado el glorioso evangelio. Ese evangelio que nos recuerda de un glorioso intercambio.